Listo. Sí. Sí, sí, sí. Vamos a esperar un ratito. Rapidito para luego entrar en un asunto. La clase pasada, pues tienen que tener en cuenta que igual se seguirán haciendo los captures de cámara para no está de más la recomendación de que mantengan encendidas las cámaras. Punto número 2. De aquí tenemos a los paralelos CD. El día de mañana, que se acuerdan que es el día 5, todos los días 5 hay refuerzo académico. Entonces, en una primera instancia, como no teníamos ninguna nota, todos estaban invitados al refuerzo académico. Ahora, en este momento, como tenemos ya las notas del primer parcial, pues en base a eso nos vamos a basar, en base a las notas del primer parcial, nos vamos a basar para hacer el llamado a quienes deberían estar en el refuerzo académico. Para eso, un correo a todos quienes deben estar ahí, quienes obviamente no necesitan refuerzo académico, este, podrán destinar esa jornada o ese tiempo para alguna cosa pendiente que tengan, alguna tarea, o también podrían ingresar si tienen alguna duda con algún deber, algo pendiente que tengan con nosotros. Pero el llamado obligatorio se los haré por el correo, más luego. Otra cosa, para las personas que se les envía el mail, el refuerzo es obligatorio. Se lo va a contar como una asistencia más. Va a haber también igual control de cámara, ¿ya? Y también va a contar el atraso del refuerzo, o sea, el atraso al ingreso a la sesión de refuerzo también va a contar, ¿ya? Es como una clase más, ¿ya? Para quienes no reciban mail, pues obviamente se supone, se considera que no es obligación, pero si tienen alguna duda con algún deber, alguna cuestión que hayamos visto en clase, pues pueden ingresar y nos hacen la consulta respectiva. Y si desean quedarse, pues pueden quedarse, y si no, por las mismas se retiran. Eso, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Bien, y lo siguiente, a ver, bien, y lo siguiente es la clase en sí. Bien. Yo les había enviado un material. Gracias, les había enviado un material en el Classroom. Espero que lo hayan revisado. Subí dos cuestiones. La primera trataba sobre el material que ya habíamos visto: introducción a la historia como fuente de inspiración, y la historia e historiografía, ¿no? Y también se añadieron dos, dos vídeos sobre los museos de Berlín. Y luego añadí un segundo material, que es el texto infográfico con el que vamos a tratar este parcial, este proyecto. Es uno de los textos que se va, ¿ya? Para que lo vayan leyendo antes de cada clase. Entonces, ¿qué vamos a tratar aquí? Básicamente, en cada clase vamos a hacer la modalidad de clase inversa. Les vamos a adelantar el material. Usted tiene que revisar el material, no sé, sacar apuntes, revisar los vídeos, ¿no? Seleccionar los textos, etcétera, etcétera, ¿no? Empaparse del material, ¿no? Saber qué trata el material. Y en la clase, en cada clase,
vamos a hacer una especie, yo no quisiera decirle verificación, sino que vamos a conversar, ¿no? A exponer, ¿no? Y a compartir las ideas que vimos en el texto. ¿Eso qué significa? Que cuando se consulte algo sobre el texto, sobre la clase, sobre cualquier cosa de la que se esté hablando, la clase no puede permanecer callada, porque es usted la parte que prácticamente da la clase. Ustedes son los que van a dar la clase, en otro sentido. ¿Ya? Por eso es necesario que revisen el material con antelación. Y ya se los envié, ¿no? Pero voy a hacer un primer ejercicio. Todavía no vamos a entrar de lleno al libro infográfico, solo se los adelanté para que lo vayan revisando con tiempo. Pero el día de hoy vamos a tratar otros temas que me faltó un poco en la introducción que vimos la última clase antes de culminar el parcial. Entonces, les voy a pasar un enlace de unos vídeos que van a revisar más después, pero voy a hacer una explicación. Por favor, abran su hoja. Ustedes tenían una hoja de Excel donde hicieron la línea de tiempo. Por favor, téngala abierta que la vamos a utilizar. Yo les comenté que esa línea de Excel no es que quedaba ahí como un trabajo muerto, sino que iba a ser como una herramienta que íbamos a utilizar a menudo, ¿ya? Entonces, abra esa hoja de Excel si es que la tiene, y si la hizo en papel, no hay problema, ¿no? Saque la hoja de Excel que tiene en su papel y téngala a la mano porque la vamos a utilizar en el siguiente ejercicio. ¿Ya? Okay. Bien, tenemos en el vídeo que ustedes van a observar son dos partes de un documental que se llama Los Museos de Berlín. ¿Ya? Eh, en los museos en la ciudad de Berlín, como algunas ciudades europeas, han tenido una historia, una tradición en la conservación, en la colección y en la acumulación de objetos históricos, ¿no? Esto responde a un contexto histórico de los siglos XVIII y XIX en el que los países europeos no se habían convertido en grandes potencias coloniales y a la par de que conquistaban territorios alrededor del mundo, no es que simplemente se quedaban con el hecho económico, ¿no? En la explotación de los recursos, sino que también había eh, una explotación como cultural, porque aparte de conquistar las tierras, pues todos los artefactos que ellos consideraban como bienes culturales importantes, pues eran sacados de esos países de origen y llevados a Europa, pues para exhibirse en los museos. Entonces, ese era el contexto, ¿no? En esa época era algo visto como bueno porque se suponía que la cultura más adelantada era la que estudiaba las demás culturas que se encontraban como en una especie de fase atrasada, ¿ya? Entonces, es por eso que se explica la existencia de los museos. Antiguamente los museos comenzaron siendo, eh, no existía la palabra museo exactamente, sino que se llamaban gabinetes de curiosidades. Entonces, por ejemplo, los gabinetes de curiosidades eran salones
para observar todo lo que se considera una curiosidad, por ejemplo, un esqueleto de un pájaro, o si se encontraba por ahí un esqueleto de dinosaurio, se exhibía todo lo que se considerara como, no sé si ustedes han escuchado el Museo de Ripley, ¿ya? Más o menos así iniciaron los museos, como especie de gabinetes de curiosidades. Y se ponía de todo, no había una clasificación, sino que en una misma sala se ponían objetos de historia natural, ¿no? Como huesos de animales, animales disecados, se ponían también hojas, flores, plantas, etcétera, etcétera. También objetos históricos hechos por el ser humano, ¿no? Era una mezcla. En estos gabinetes de curiosidades se ponía de todo. Pero después, poco a poco, se fue conservando, se va armando el museo en base a la organización, pues por temáticas, ¿no? Históricas, de historia natural, por culturas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las ciudades europeas, eh, empezaron a como que estar en una competencia por tener los mejores museos, ¿ya? Eh, ya les voy a tener una imagen para que ustedes puedan visualizar cómo era un gabinete de curiosidades. Les voy a compartir pantalla, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden observar, ¿no? ¿Verdad? Confirmen, por favor, para confirmar. Entonces, así comenzaban los gabinetes de curiosidades. Simplemente se trataba de acumular todo lo curioso, pues, ¿no? Que había. Y cuando estos gabinetes empezaron a crecer más, más, más y más, ahí empezó como que dijeron, hay que organizar esto. Eh, Parecían como esas tiendas de recuerditos que hay Sí, dentro. como esas tiendas de cosas misteriosas, ¿no? Entonces, y ahí había todo, pues, ¿no? Como, mira, como un tentáculo de pulpo, una calavera un cráneo, perdón, de algún animal, etcétera, etcétera, ¿no? Representaciones de insectos, eran espacios donde se acumulaba los objetos, ¿no? Y ya después se fueron conformando en museos más organizados. Si alguien se tropezaba, ya se rompía todo. Sí, generalmente los gabinetes de curiosidades estaban repletos de cosas, o sea, se llenaba hasta el mínimo espacio. Como ustedes ven, casi todos los gabinetes, desde pared hasta el tumbado, ¿no? Incluso en el suelo, pues en las vitrinas se colocaban cosas. Profe, ¿Ya? ¿sabe qué se parece más esas tiendas donde tú vas dejas tus cosas antiguas y te dan dinero si es que tienen cierto valor? Claro, Se me ¿no? fue el nombre, ¿cómo se llama? Tiendas de empeño. Tiendas de empeño. Ajá, las casas de empeño, ¿no? O las tiendas de antigüedades, así, ¿no? Entonces, solo se tomaban las cosas si se acumulaban, ¿no? Y se tenían como que para la admiración o la curiosidad, por eso es el nombre, Gabinete de Curiosidades. Y después, ya poco a poco, se fueron conformando los museos en base al orden, ¿no? O sea, los museos tienen diversas temáticas, ¿no? Ahorita ustedes pueden ver museos del espacio, museo de la aeronáutica, museos museo etnográfico y varios tipos de museos, ¿no? Museos de arte colonial. En su centro histórico tiene algunos museos, algunos muy buenos, otros no tanto. Por ejemplo, el museo del Banco Central, donde están las monedas. Bueno, yo lo veo como un poco aburrido, bueno, pero igual es un museo. Pero uno que me gustó mucho fue el Museo de la Ciudad. Lo veo muy, muy bueno. Y tienen el museo también, el del Pasillo. También me pareció muy bonito el Museo del Pasillo. Y tienen otro museo que me agradó bastante, el de María Augusta Urrutia, creo que se llama. Que representa como que, más allá de la persona, representa cómo la gente vivía en esa época, pues, con objetos cotidianos, objetos domésticos, etcétera, etcétera. Profe, Así. una duda. Sí. ¿Cuándo se empezó a usar casa de gente importante para hacerle museo de su vida? Como la casa de Juan Lamera. Eso arrancó en Francia. El uso de lo que se llama patrimonializar comenzó en Francia. Realmente
en Francia se inicia, eso ya lo vamos a ver más adelante, se inicia para tratar de salvar las casas antiguas, o no necesariamente antiguas, sino de personajes ilustres, salvarlas de la modernidad, ¿no? De la destrucción por la construcción de edificios nuevos. Entonces, se comenzó con una condición primera, que todo lo que tenía más de 100 años debe ser considerado patrimonio, ¿no? Pero ya después se añadieron otras condiciones, etcétera, etcétera. Pero eso inició en Francia. Francia tiene un montón de personajes ilustres, ¿no? Entonces, empezaron a hacer con esa disposición para tratar de salvarlos de la destrucción. Bien, hasta ahí. Van a tener un ejercicio donde ustedes van a observar el Museo de Berlín, que es uno de los más ricos que existe. Hay muchos museos muy buenos. Está el museo en Rusia, el Museo del Ermitaño, que ocupa un edificio inmenso. Pero en el caso de Berlín, son algunos edificios, son algunos espacios, pero que todos se unen como los museos de Berlín, porque son algunos. Y por otro lado, también tenemos los museos vaticanos, son impresionantes. Yo puedo estar ahí en una ocasión y guardan una riqueza excepcional, puedo decir. Como les había mencionado en la clase pasada, también había estado en el museo en Florencia, donde estaba la estatua del David, y son espacios que de la historia pública, ¿no? En el que la historia, que está simplemente en un libro, ¿no, verdad? Se hace pública, ¿no? Son espacios en donde la historia se da a conocer a las personas. Entonces ustedes van a ver, ahorita desde las 8 les voy a compartir estos enlaces para que ustedes puedan observar, y van a ir acompañados de esta rejilla que ustedes van a ver en este momento. Les voy a compartir en la pantalla, y a la vez les voy a compartir por el Drive, perdón, y el enlace del Drive se los voy a enviar por el chat. Entonces, el video va a tratar sobre objetos, diversos objetos de diversas culturas del mundo que están en los museos de Berlín. No me he puesto a contar, a lo mejor probablemente hay 15, creo que objetos, ¿ya? Pero ustedes van simplemente a extraer 4, los que les llamen la atención. Por eso, son 2 capítulos de 42 minutos cada uno, pero no hay que verlos todos, ¿ya? Y cada objeto te describe algo, cada objeto parte de un contexto determinado, y cada objeto te aporta algo al tema de fondo, ¿ya? Así que no es necesario verlo todo, simplemente vean y saquen los objetos que más les llamen la atención. Hay objetos de diverso tipo, hay pinturas, embarcaciones, murales, pizarras, esculturas, hay objetos de diverso tipo. Entonces ustedes van a sacar de cualquiera de los dos, pueden ver solo uno, pueden ver los dos, pero una fracción, o pueden ver la segunda parte, pero lo importante es que tienen que sacar 4 objetos, ¿no? Entonces, el ejercicio que yo les voy a poner aquí es lo que ustedes tienen que hacer. Por ejemplo, objeto escogido, ¿no? Yo voy a poner la escultura de Nefertiti. No sé si alguien ha escuchado sobre ese objeto, la escultura de Nefertiti. Ya, la ubicación en el tiempo o en la línea de tiempo es para ello deben utilizar la línea de tiempo que hicieron en Excel o la que hicieron en su hoja de papel. Entonces, ¿cómo yo ubico en el tiempo? Entonces, acuérdense que la línea de tiempo la dividimos en edades. Entonces yo al menos no puedo poner, la escultura de Nefertiti es de la edad antigua. ¿Ya? Y le puedo, si es que el documental me lo ofrece, pongo la fecha. Pero lo más importante, a la fecha exacta, lo más importante es la edad, ¿ya? Porque ahí ya vamos entrando en una comprensión de la línea de tiempo, ¿ya? Al menos la línea de tiempo me ubica la edad, ¿ya? Que es una referencia importante, ¿ya? Entonces, edad antigua y el año, ¿ya? Descripción del objeto. Entonces,
aunque suene redundante, ¿no? Es una escultura, ¿no? Es un adorno, ¿ya? O sea, el material, habla también de material, es de cerámica, ¿no? Es de piedra caliza. Eh, eh, no, no exactamente, pero es una piedra trabajada, ¿ya? Pero la piedra caliza molida, ¿no verdad? Y en base a eso, sí, pero es la idea, ¿ya? El uso, ¿no? Y el tipo de fuente, ¿no? Perdón, el uso es el uso que se le daba, ¿no? Un adorno, ¿ya? Y el tipo de fuente es una escultura, ¿no? Una estatua, por decirlo así, ¿ya? Entonces, otros a lo mejor será que, por ejemplo, en una pintura, en un ejemplo, el material, tela, lienzo, el uso también es un adorno, ¿no? Uso artístico, podríamos decir, y el tipo de fuente es una pintura, ¿ya? Una fuente gráfica, podríamos decir, ¿ya? Okay. Utilicen sus propias palabras, ¿ya? Para interpretar lo que dice el vídeo. La cultura a la que perteneció y cómo llegó al museo, ¿no? Es, obviamente, Egipto, ¿no? Entonces ustedes van llenando, Egipto. Como si el vídeo te dice cómo ese objeto llegó al museo, ok, este objeto llegó al museo por esta situación, ¿ya? En otros objetos no lo menciona, y hay otros objetos del que se habla que ni siquiera se han movido, no están en el museo de Berlín, simplemente están en los sitios donde se encuentran, no se han movido para nada, ¿ya? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Esto es sumamente personal, ¿no? Me llamó la atención esto, y la imagen del objeto, ¿no? Pueden sacarlo mediante capture de pantalla, lo recortan, lo ponen allí, o lo pueden averiguar en el internet, un capture de pantalla. Aquí, por ejemplo, les voy aquí a colocar, es muy popular esta obra del antiguo Egipto. No sé, ahí a lo mejor ustedes ya se habrán dado cuenta o lo habrán visto en alguna vez en la televisión, no sé, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es esta es la hoja que ustedes deben trabajar, ¿ya? Otra cosa, por favor, trabajen. No sé si vieron el gráfico, no creo que no lo vieron. Me está dando una notificación el, este, el Zoom. Aquí ya les comparto. Ahí sí pueden ver ahorita, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es. Entonces, bien, y por favor, observe el video a conciencia, trabaje. No quisiera, a ver, eh, poner ejemplos de lo que no hay que hacer. Ok, a ver, espérenme un segundo. A ver. Les voy a compartir como simple ejemplo. O sea, son críticas constructivas que a ustedes les va a servir, ¿ya? No se sientan ofendidos o algo por el estilo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí este ejercicio que fue realizado por el del otro paralelo, ¿no? Entonces, objeto escogido, sombrero, ya, por ejemplo, ponen aquí la victoria de Calvatón, está mal escrito, ¿no? Traten de buscar cómo se escriben bien las cosas, por favor. Acá me ponen reloj de mesa, reloj no termina en G, termina en J y estamos ya en décimo, por favor. ¿Ya? Si están sacando información de la fuente, tienen una fuente, por favor, sean precisos en la descripción. Me ponen, por ejemplo, la victoria de Calvatón como que un objeto de la Edad Media, ¿ya? Y acá
en la descripción no me pone que es la escultura más importante del Imperio Romano. ¿Cuál es la, podríamos decir, la inconsistencia entre esta información y la información de acá? Que Profe, que el Imperio Romano El ocurrió Imperio en la Edad Romano. Antigua. Ajá. Es el más, Imperio Romano unificado el estaba fin del Imperio Romano determinó el inicio de la Edad Media. Gracias, gracias por todos los que también quisieron responder. Entonces, por favor, hay que ser precisos, ¿ya? Hay que ser precisos. Esto me da a mí una idea, que no tienen idea de, de la línea de tiempo, ¿ya? Ni siquiera leyeron las referencias en la línea de tiempo, porque claramente está en las referencias que la Edad Antigua termina con la caída del Imperio Romano, ¿no? Jamás podrá ser esto que de la Edad Media y al mismo tiempo, ser la escultura del Imperio Romano, o es una de dos, ¿ya? Y esta es la información que está errada, ¿ok? ¿Ya? Y así por el estilo. O sea, yo voy a estar leyendo la información, etcétera, etcétera, y espero que esto lo hagan bien. Por ejemplo, aquí me pone el sombrero dorado de Berlín, bla, bla, bla. Ok, perfecto. ¿Y qué es lo que te llamó la atención? Es que tiene forma de cuerno. Eso no puede ser, ¿ya? No puede ser así, ¿ya? Deben utilizar argumentos ya más, perdón, mejor elaborados. Otro ejemplo que me ponen, yo escogí esto, ¿y por qué es lo que llamó la atención? Es que era bonito. O sea, no estamos hablando de eso. Eso es como para el jardín, la escuelita que están aprendiendo los adjetivos ahí, sí. Pero ya están en décimo, ya están a meses de ingresar al bachillerato. Espero un comentario más surtido, un comentario más profundo, un comentario más amplio, más puntual, sobre todo, ¿no? No sé, porque es lo que me gustó del busto de Nefertiti, ¿no? Que a pesar de haber sido una escultura frágil, todavía se ha conservado intacta, ¿no? O me llamó la atención de que muchas personas muchas personas compran las copias que vende el museo para ponerlas en su casa. Que a pesar de haber sido una figura de arte de la Edad Antigua, mucha gente en el presente la sigue considerando una figura de arte para ponerla en su casa. Esos son comentarios elaborados. ¿Ya? Eso es lo que espero. No me va a poner, esto me llamó la atención porque era muy antiguo. O sea, eso no me dice nada. ¿Ya? Por favor. Y cosas así por el estilo. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Bien, entonces, les voy a compartir a través del chat los enlaces, ¿ya? Y pueden apagar las cámaras, ahora ya vamos a comenzar el momento asincrónico, pueden comenzar pueden apagar las cámaras. Cualquier pregunta, estamos tanto Javi como mi persona presentes, para cualquier duda u observación. ¿Puedo yo, profe? Adelante. ¿Le presento pantalla o solo de? Si deseas, tienes algo que mostrar, preséntanos porque no todos hicieron los mismos. Ya, entonces está bien. No sé, Javi, si le puedes dejar presentar la pantalla. ¿Quién va a presentarnos, por favor? ¿Quién va a presentar? Rafael Valladolid. Ya. Dame un segundo. Listo. Ya puedes compartir. Adelante, Rafael. Ahí pueden ver. Sí. Ya, yo escogí estos 4 objetos que son el busto de Nefertiti, el sombrero dorado de Berlín y algunos objetos que se encontraron del campo de batalla más antiguo conocido y el retrato del mercader.
George Smith. Escoge solo uno para que comiences con la descripción. Puede ser cualquiera. El busto de Nefertiti se hizo en la Edad Antigua, en el 1345 a.C. El principal material de este es la piedra caliza y se usa como decoración. Y esta escultura es un símbolo de belleza. Perteneció a la cultura egipcia y llegó al museo en 1923. Se halló en Egipto en 1912. Lo que más me llamó de la atención es que al momento de la creación de las cejas de esta escultura se utilizaron pequeños cabellos reales puestos uno por uno. Ya, está bien. Y ahí tenemos la imagen, ¿no es verdad? Como les había presentado hace unos momentos previos. Gracias, Rafael, por esa descripción. Está correcto. En la parte de la Nefertiti está bien, ¿ya? Adelante con otro estudiante. Nos dice el nombre. ¿Yo puedo convertir? Sí, Kevin. Ya. Ya te vi, Kevin, un ratito. ¿Listo? ¿Listo? Como ¿sí le pueden ver? Bueno, yo escogí estos 4 objetos: el reloj de mesa, la Victoria de Calvatone, una embarcación de las Islas Santa Cruz y la cueva de las palomas portadores de anillos. Ya la embarcación de la Isla Santa Cruz, la versión que hay en el museo fue hecha durante la Edad Contemporánea en 1964. Es un transporte acuático que aún se sigue usando en estas islas, con una vela en forma de cangrejo que facilita la navegación en estas, usadas para comercio entre las islas, y están hechas con los árboles de la zona. Fue perteneciente a las islas de Santa Cruz en Tomaco, traídas por el ex subdirector del museo en una de sus exploraciones, en la cual documentó. Ya, lo que me pareció más atractivo de estas embarcaciones, pues su historia detrás de ella, los dueños y los buenos navegantes que eran, también su diseño, el diseño que estas tenían, y también que pese al tiempo que transcurría, el diseño de estas embarcaciones no cambiaba y seguía siendo igual de eficiente. Y aquí están unas fotos que se siguen usando en la actualidad. ¿Ya? Gracias, Kevin. Sí, todo lo que está ahí es correcto. Prácticamente no hay nada más que añadir. Está muy bien, muy bien. Ya. Gracias. ¿Alguien más? Tal vez puedo Bien. presentar yo. Adelante. Listo, Stephanie. Espera, ya te doy el permiso. ¿Listo? Ya. Escogí el sombrero de oro, el busto de Berlín, los diarios de Alexander y el reloj de mesa.
voy a hablar sobre los diarios de Alexander. Es un libro que se utilizaba. Alexander era una especie de viajero que registraba con detalle cada suceso de su viaje, y estas notas nos han servido para conocer sobre las culturas donde él ha viajado. Como llevaba este diario a todas partes, no tengo un lugar específico, pero aproximadamente Alexander viajó por México, Centroamérica y Sudáfrica entre 1799. Y lo que me llamó la atención es que nos sigue sirviendo en la actualidad para inventos. Cuenta con más de 4000 páginas, incluyendo diferentes tipos de idiomas, como el alemán, el francés, pero sorprendentemente el español no está tanto. Y primeramente fue llevado este diario a la Unión Soviética para terminar luego en el Museo de Berlín. Gracias, Stephanie. Al final vamos a hacer una revisión de todos estos comentarios. ¿Alguien más? Está bien, está muy bien lo de Humboldt. Bien, entonces nadie sale, entonces escojo yo. A ver, veamos. Paulo Zumárraga, adelante. Ya. ¿Vas a compartir? Puedo así decir sin la pantalla, porque no me habilitó. Ya te habilito, espera. Listo. Ya puedes compartir. Ya yo escogí el busto de Nefertiti y la Victoria de Calvatone, embarcación de las Islas Santa Cruz. Voy a hablar sobre Victoria de Calvatone. La Victoria de Calvatone pertenece a la Edad Antigua. Fue una escultura de bronce restaurada más de 2 veces y consta de 3 partes diferentes. La cabeza de una mujer, un torso con un brazo y una esfera. Pertenece al Imperio Romano. Llegó al museo a través de la restitución compensatoria del Ejército Rojo, y me llamó la atención que es una estructura detallada y sujeta internamente por solo metal. También que es casi del tamaño de un humano. Está correcto, Paulo. Sí, está bien. Y alguien último para terminar esta parte y luego decir el comentario final. Podría ser Ana Victoria. Ya. Ya. Ahí ven mi pantalla. Sí. Ya, yo escogí el busto de Nefertiti, el sombrero dorado de Berlín, la cueva de las palomas portadoras de anillos y los objetos del campo de batalla más antiguo conocido. El busto de Nefertiti fue hecho hace más de 3500 años. Esta estatua de Nefertiti está hecha de yeso. Fue la que cambió por completo la percepción y el concepto de belleza de los egipcios. Es de una cultura egipcia y llegó al museo.
fue expuesta por primera vez en 1923 y lo que más me llamó la atención fue que su significado es la belleza ha llegado. Bien, bien. Gracias. Yo creo que hasta aquí nomás, o no sé si alguien más desee presentar. Bien, no, el ejercicio está bien hecho. Más allá de la temática, de que, o sea, ¿cuál era la temática central de estos dos documentales? Ismael Arias. Mande, profe. ¿Cuál era la temática central de estos dos capítulos? Las reliquias que se encontraron a lo largo de la historia y que fueron expuestas en el Museo de Berlín. Ya, está correcto, está correcto. Por poquito te iba a poner 0, no sé por qué, pero ya está bien. Sí, esa era la temática central. Y más allá de la temática central, el ejercicio era sobre saber extraer la información de una grabación, de un documental. A veces, no sé, antes los profes les ponían a ver algo y lo que quedaba después de haber observado era muy poco. Pero la idea es saber extraer la información, separar lo que es lo medular, lo central, de lo que la información que es accesoria, la información que es secundaria, y, y realmente encontrar las cuestiones más importantes. Ese era como que el ejercicio principal, aparte del tema, pues, ¿no? Ya el tema ya ustedes vieron, los museos, objetos, etcétera, etcétera. Pero la idea era esa. Y así vamos a proceder en algunas otras ocasiones. ¿Alguien puede mencionar algún comentario sobre las ciencias transdisciplinarias? ¿En dónde pudimos observar la transdisciplinaridad? Profe, ¿puede repetir lo que dijo? No le escuché cortado. Sí, ¿en dónde podemos observar la transdisciplinariedad? Porque aquí no solo estaba inmersa la historia, ¿qué otras ciencias estaban ahí involucradas? Esa es en otras palabras, la misma pregunta. Arqueología. Arquitectura. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Arquitectura. También podría ser la religión. Antropología. Sí. Ariana, ¿cuál habías dicho? La religión. También. Ah, Matemáticas. sí. Ingeniería. Entonces, sí, también, dependiendo del objeto, ¿no? Y Las artes. la arte también, fotografía, escultura, etcétera, etcétera, ¿no? Se ven como en esta temática convergían algunas ciencias y la historia no se queda encerrada en sí misma, sino que también comparte algunos puntos con otras ciencias, ¿ya? Por ejemplo, algunos objetos aludían a dioses o a ídolos, ¿no? Entonces, el vídeo reflexionaba desde ese punto también, o desde los avances tecnológicos o las curiosidades, etcétera, etcétera. Y ahí vemos cómo esos objetos aportan al estudio de algunas ciencias, ¿no? Cómo el objeto no se queda ahí, sino que, como decía, alguien lo había dicho, creo que Kevin, los investigadores iban detrás de la historia de ese objeto, ¿no? Que había detrás, más allá, como les había mencionado en la clase anterior, ese objeto simplemente es la punta del iceberg, porque detrás de ese objeto hay un montón de cosas que decir. Y también vimos que
el museo era sumamente grande y tenía algunas salas, algunos espacios, ¿no? La sala Humboldt, ¿no? La sala de arte asiático, la sala de etcétera, etcétera. Había muchas salas. Son museos, es un museo súper rico y también habían algunas controversias. Espérenme un segundo. También estaba que las ciencias se cruzaban ahí no simplemente para ahondar en la historia, sino que también para poder exhibir, ¿no? Para poder hacer ese performance ahí, esa exhibición, ¿no? Y también para las ciencias también se involucraban con el afán de tratar de conservar esos objetos para que no se pierdan. Como no sé si algunos habrán visto en el caso de los murales, que ya se estaban ya cayendo a pedazos, ¿no? Entonces estaban tratando de buscar con qué químicos los podían seguir conservando, o tomarle fotografías o hacer reconstrucción en computadora. Cómo las ciencias se involucran para tratar de salvar o rescatar lo poco que queda. ¿Ya? Y dentro de las controversias, ¿alguno de ustedes halló alguna controversia, algún punto de discusión o algún problema? Cuando estaban hablando de la victoria de Calvatone, de que por problemas políticos, sociales, no podían exponer en el Museo de Berlín porque ni si no sería tratado como robo de arte. Sí, sí, las cosas hay que decirlas. Y esos son algunos de los puntos de controversias. Algunas de las piezas que se encuentran en exhibición resultaron del saqueo, ¿no? Del colonialismo, de las guerras, y en el caso de la escultura de Calvatón, fue a parar a Moscú, ¿no? Imagínense, era una pieza del Imperio Romano que luego estaba en Berlín y que finalmente fue a parar a Moscú en el Museo del Ermitaño por la Segunda Guerra. Esa era la otra intención de las preguntas. Ustedes se habrán dado cuenta que las piezas están de un lugar a otro, van viajando al mismo lugar. Y ahora lo que se hace ya no es saquear ni robar, sino que se hacen préstamos entre museos para exhibirlas por un tiempo determinado, un mes, 5 semanas, así, etcétera, etcétera. Y luego se regresan a su museo original. Y como habíamos observado, otra de las reflexiones que sacaba ese documental era de que todos, sin excepción, acumulamos objetos. Y al final esos objetos se convierten en una fuente, un testimonio de la historia. No sé si ustedes podrán ver aquí atrás mío, tengo acumulados objetos de qué. Cervezas. De cerveza. Cervezas, ¿no? En botellas, en latas, hay gente que le gusta coleccionar a veces, y así diversas cosas. A lo mejor otros coleccionarán figuras de Star Wars, o otros coleccionarán estampillas, etcétera, etcétera. Y así por el estilo. Y al final, ¿no? Cuando ya uno deja de estar en este mundo, esos objetos se convierten en evidencia o en prueba de la existencia, ¿ya? Y eso es lo que estudia la historia. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Lo, Yo sí tendría, sigue, profe, sigue una Martín. pregunta, o tal vez aconsejaría que también, a pesar de, puedo decir nomás, ya que Sí, sí. estamos viendo este tema también de los tesoros, algo así también de las varias culturas, así de los imperios, me parecería, digamos, que también podamos avanzar un poquito más en otros imperios. Hay como esas películas del Tom Hanks que igual, aparte de lo que él actúa, hay en la película, hay lo que él sabe de los varios tesoros, o que él sabe mucho conocimiento. Por ejemplo, en, creo, Ángeles y Demonios o Inferno encuentran como una cara de una persona, así que tratan de que él como descubre que fue robada y trata de buscarla. Entonces creo que también sería bueno ver esas películas, creo, de varias así esculturas.
Sí, gracias Martín. Sí, siempre hay una historia detrás, ¿no? Y hay que ser cuidadoso con la investigación y la interpretación, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí estoy en mi casa y si ya cuando pasen, no sé, cientos de años y los arqueólogos encuentran esto, van a creer que yo era un borracho perdido, ¿no? Porque me encuentran un montón de botellas, ¿ya? Y no necesariamente el tener muchas botellas atrás significa que me las tomaba, sino que simplemente exhibición, ¿no? Ustedes pudieron observar esta parte que en base a los objetos que encontraron, se determinó que ahí hubo una batalla, ¿no? Y la batalla más antigua conocida, sino que siempre se van descubriendo nuevas cosas y a veces se van colocando nuevas verdades, ¿no? Hasta un momento se considera algo y después llega otro estudio que derriba lo anterior y así sucesivamente. Javi. Sí, quería mencionarles nada más. A veces nosotros desconocemos las riquezas también que tenemos aquí en nuestro país, ¿no? Yo les quería mencionar algo que lo había hecho el otro grupo, que es digno de ser visitado, ¿no? No todos los lugares que nos exponen este tipo de exposiciones. Pero frente al noviciado de los jesuitas en Cotocollao, tal vez alguno conoce, ¿sí? Está la biblioteca Aurelio Espinosa Poli. En esta biblioteca se recoge todo tipo de documentación que se haya hecho aquí en el Ecuador. Y también hay un museo de García Moreno de manera exclusiva, ¿no? Lo tienen ahí, pues por supuesto, porque, bueno, el sacerdote que llevaba la causa de beatificación de García Moreno, que es siervo de Dios, ustedes lo saben, ¿ve? Pues ya falleció. Pero es digno de visitarlo y de conocerlo porque ustedes pueden encontrar, no que he admirado, ¿no? Cuando me invitaron, cuando era novicio, me invitaron a conocer, realmente extraordinario. Los estudios que hicieron los extranjeros aquí sobre botánica, por ejemplo, se encuentran todo ese tipo, entre comillas, digamos así, álbumes donde están literalmente la hojita pegada, la evidencia, o sea, todo el aspecto científico bien elaborado, ¿no? Si uno puede recorrer esa parte de la historia y darse cuenta de esas cosas. Hay otras a veces de las que no nos damos cuenta. Por ejemplo, de este librito que es del padre Tilman Pesch, ¿no? Les decía, este libro es de 1900, ¿ya? Lo único que probablemente le ha cambiado es ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, ¿ya? Esta pasta, la pasta café que tiene, porque esa fue hecho por un hermanito de la compañía, que ya no vive, se llamaba Arturo, ¿ya? Pero de ahí el resto, todo el contenido, o sea, las hojas tal cual como están, es de 1900, ¿no? Y si ustedes se fijan también para seguir ese tipo de pistas históricas y cosas que merecen, a mí me lo regalaron en el colegio, un estudiante vino y me dijo, profe, feliz Navidad, porque estaban deshaciéndose de libros en la biblioteca, literalmente deshaciéndose, ¿no? No voy a hacer más comentarios. Y este libro, por ejemplo, aunque no se alcanza a ver, pero tiene aquí una parte que dice catalogado, que eso hace mención, perdón, eso hace mención a el recibo, ¿no?, que hizo la biblioteca del Colegio San Gabriel de este libro, porque este libro estaba en la biblioteca de Cotocollao, donde antes se formaban los jesuitas, había un colegio ahí y estaba ya, ¿no? Entonces cualquier persona, por ejemplo, que encuentra a alguien así, dice, uy, entonces usted se robó el libro. Claro, no conocemos los detalles, simplemente hablamos a veces por lo que vemos, ¿no? Por eso lo que se comenta a veces, uy, ¿quién se cogió esta escultura? ¿Quién se la llevó? No conocemos lo que está detrás, ¿no? Probablemente fue un préstamo o alguna otra cuestión referente a eso, ¿no? Pero lo importante de todo este proceso es lo que nos revela, ¿no? Lo que nos revela cada una de estas figuras, cada una de estas propuestas de arte interdisciplinaria, ¿no? ¿Qué hay detrás? Y ahí entonces es cuando nosotros podemos hilar e ir entendiendo un poco más
los íconos y los aspectos y las líneas de tiempo en la historia, ¿no? Y todos los procesos de reflexión que se dan de todo tipo en todas las ciencias, ¿no? Porque si quitamos estas partes, producen como lagunas mentales y queda incierto, y a lo mucho lo que podemos hacer es dar una opinión, ¿no? Los griegos decían con claridad, ¿usted tiene alguna opinión? Pues bueno, o sea, estoy hablando en mis palabras, ¿no? Parafraseando. ¿Usted tiene una opinión? Pues bueno, guárdesela, ¿no? Aquí lo que necesitamos es, si es que usted quiere hablar, pues que hable con fundamento, ¿no? Por supuesto, hay que hacer preguntas y criterios, y sí se puede dar una opinión, pero en el sentido de que, de lo que yo he escuchado, a mí me parece, ¿ya? Y me fundamento en tal cosa, pero ya es una opinión de parecer después de haber visto una investigación o cosas de esas por el estilo, ¿no? Pero si leo, no sé, alguna cosa por ahí, un graffiti en la pared, que ahora ya no hablamos de graffiti, sino de memes, pero la cultura del graffiti es interesante, ¿no? Si vemos eso, nos dejamos llevar por lo que dice, ¿no? Y no vemos realmente lo que está detrás. O sea, el fondo que es que es muy importante, ¿no? Para comprender el contexto. Acuérdense de lo que veíamos en una clase, el hecho de no hay mejor pretexto para no entender el texto que sacarlo de contexto, ¿no? Si sacamos de contexto algo y el sentido se pierde, ¿no? El sentido se pierde, ¿no? Lo que veíamos en la clase. Todas las religiones trataban de hacerse un Dios para ver cómo comprenderlo, hacerlo a su forma. Pero desde el judaísmo y el cristianismo, todo al revés. La revelación para ver cómo es Dios, pero mostrado por el mismo Dios, ¿no? Son dos modos completamente distintos. Por eso, termino, es importante el contexto para poder comprender la historia, y no cualquier contexto el que me dicen, sino el que esté en las fuentes. Y para eso se necesita leer e investigar, no solo googlear, ¿no? Eso sí ya es un requerimiento del método de las ciencias, ¿no? Por supuesto que se puede googlear, pero hay que ir a las fuentes. Eso. Gracias. Sí, Javi, correcto, ¿no? Y muchos de ustedes habrán visto ejemplos en el mismo vídeo. Por ejemplo, decía de un trono, de un reino africano que estaba en el Museo de Berlín. Y muchos decían, no, es que ese trono se lo robaron los alemanes durante la colonización. Y después sale la aclaración, ¿no? Se pregunta a uno de estos investigadores en África, y él mencionó, no, el trono realmente fue un regalo, un obsequio de este rey al Kaiser o al emperador de Alemania, pues, ¿no? Y se derribaba esa idea, ¿no? De que se había sido robado, etcétera, etcétera. O por ejemplo, y claro, hay pistas, ¿no? Por ejemplo, los que habrán visto el cuadro del comerciante, en la parte del cuadro tampoco simplemente era el personaje, sino, así como yo estoy acá, eran todos los elementos que estaban dibujados atrás, ¿no? El reloj, el diseño de la alfombra. Entonces ahí ofrecían pistas de dónde procedían esos objetos, y como decía Javi, te hilaban a una historia que va más allá de lo que se ve a primera vista. Eso, chicos. Hasta aquí, referente lo de hoy. Espero que hayan enviado todas las hojas de Excel. Me había olvidado de cerrar, bueno, habrán tenido un poco de tiempo adicional. No era necesario que me enviaran la línea de tiempo, ahorita estoy viendo unas líneas de tiempo, simplemente era una herramienta para que ustedes puedan ubicar en qué edad se encontraba cada objeto, porque habían diversos, de todas las edades, contemporánea, media, antigua, etcétera, etcétera. Yo les compartí este libro, el libro infográfico, que es, como les había dicho, un libro que fotografié y lo hice en un PowerPoint. Por favor, les pido que lean la parte de la prehistoria y de la historia, ya está ahí. Vamos a hacer un repaso. El proyecto presente, o sea, parte del proyecto presente tratará sobre este repaso de las edades de la historia, antes de entrar de lleno al siglo XX. Es algo necesario. No sé si cuando ustedes ven una serie o una novela, siempre te sacan en el capítulo anterior como que para hacerte un recuerdo de cómo era el asunto. Entonces, igual vamos a hacer
este repaso, y es un repaso breve. Por eso yo les menciono que tienen que leer el texto infográfico, porque después con ese texto ustedes van a hacer presentaciones. ¿Ya? Como les dije, vamos a trabajar en modo clase inversa. Se les adelanta el material, usted lee el material, y en clase el que va a comentar, el que va a hablar o el que va a debatir va a ser usted. ¿Ya? Yo simplemente voy a estar de moderador, o corregiré algo si es que hay que corregir, o añadiré alguna información, o moderaré las participaciones. ¿Ya? Eso sería. Entonces, ahí les recuerdo, por favor, les voy a compartir pantalla en a ver, en este pequeño instante, para que no se me pierdan. Este es el texto. Sí pueden observar, ¿no? Confirma, por favor. Sí. Sí, profe. Ya, gracias. Entonces ahí está el resumen de Historia Universal. Lo básico, lo que ya vimos antes de culminar el proyecto anterior. La división de la historia, ¿no, verdad? De acuerdo a la visión occidental, porque hay muchas formas de dividir la historia. ¿Ya? De acuerdo a la división occidental, que se divide en prehistoria y la historia, ¿no? La prehistoria, edad de piedra y edad de los metales, se subdivide, y así sucesivamente, y la historia en las 4 edades que hemos visto en la línea de tiempo. ¿Ya? Entonces, por favor, esto es información referencial, ¿no? Lean esta parte de aquí, que es cómo surgieron los primeros artistas en estas cuevas, las pinturas rupestres, las figuritas de barro, cómo fue las herramientas que se fabricaban, hachas de piedra, etcétera, etcétera, arcos y flechas, la revolución agrícola, ¿no? La domesticación de animales, los primeros asentamientos sedentarios, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, Jericó, Catalhuyuk, etc. Y cómo comenzó la alfarería y la metalurgia. ¿Ya? Todo eso está enmarcado dentro de la prehistoria. Y de ahí ya iniciamos con la historia y la edad antigua. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Les voy a hacer un ejemplo de cómo van a exponer. No es necesario que ustedes lean y aprendan de memoria eso, sino que leerlo una vez, en otro momento leerlo en otro espacio, y después volverlo a releer. No es necesario estar ahí, así no se aprende. ¿Ya? Léalo en un momento, luego váyase a hacer otras cosas, luego retome la lectura, vuelva a leer lo que había leído, y luego lea un poco más, y así sucesivamente. ¿Ya? Así se va fijando el recuerdo con lecturas continuas, ¿ya? En un espacio de tiempo amplio. ¿Ya? Leí un poco en la mañana, luego leí un poco más en la tarde, al siguiente día vuelvo a leer lo mismo, y ahí se va fijando. Y también priorizando lo más importante, aunque suene redundante, o sea, sacando los datos centrales, ¿no? En ese libro infográfico hay bastantes datos accesorios, bastantes datos de curiosidades, pero céntrense en los datos más importantes. Entonces, cuando usted salga a exponer, no es que me va a leer el texto infográfico, se va a exhibir el texto, sí, pero para que el resto lo pueda observar y pueda seguir atentamente de lo que se está hablando, pero no es de coger y repetir lo que está ahí, sino ir hablando sobre lo que está ahí, no es leer textualmente, ¿ya? Es simplemente guiarse, ¿ya? Un segundo. A ver.
Como el texto es bastante amplio y todos son fotografías en su totalidad, el archivo es bastante pesado, entonces lo he dividido en prehistoria antigua, de ahí va a haber otra entrega que es la Edad Media, y después otra entrega, y así sucesivamente, está separado, no lo puedo unificar porque queda un archivo extremadamente grande. ¿Ya? A ver, vamos a ver este de aquí. Les comparto ya para terminar. Espérenme un segundo. Ya, y estamos ahí. Entonces, admitir. Ya. Yo voy a estar compartiendo la presentación, y ustedes en base a esto se van guiando, ¿no? Y un ejemplo sería... Un ejemplo de esto sería decir, los primeros agricultores aparecieron en la región del Oriente Próximo. Esto es la región de la Mesopotamia, del Tigris Éufrates, ¿no? por el año 8000 a.C., ¿no? Y no solo en esa parte del mundo se descubrió, por decirlo así, la agricultura, sino que casi al mismo tiempo en otras partes del mundo, otras sociedades también descubrieron la agricultura bajo otros tipos de cultivos y otras especies de cultivos. Por ejemplo, en Sudamérica tenemos el maíz, ¿no? El arroz en el lejano oriente, la lenteja en África, etcétera, etcétera. Así es como usted debe hablar. Ahí se nota que usted leyó el texto, ¿no? Se nota que ya sabe cuál es el asunto. El asunto central es la aparición de la agricultura, lo que se llama la revolución agrícola, ¿ya? Pero no es que tiene que presentarse y decir las primeras cosechas. El trigo silvestre no constituía una cosecha ideal porque las espigas se abrían. No, eso ya es no haber leído y recién ponerse a leer. Verán que les estoy diciendo, no hagan eso. Lean, prepárense con tiempo y en el día de la presentación hablen de forma suelta, con sus propias palabras y con una fluidez, ¿ya? Eso, chicos. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Hasta aquí. Dani, sí. Creo que inclusive recalcar algo que les mencionó, sí, pueden incluso ir más allá, ¿no? Pueden investigar cosas que a veces hasta son anecdóticas respecto de esos procesos. ¿Sí? A veces hay cuestiones que son muy llamativas, incluso en los procesos de investigación que hacen los que encuentran todos estos detalles, ¿no? Los investigadores, pues, valga la redundancia. Son cuestiones a veces anecdóticas y a veces llegan en son de broma, inclusive, pero así es como se llegan a investigar. Y esas cuestiones anecdóticas también, no es que tienen que buscarlas y encontrarlas y van a gastar el tiempo ahí, pero primero lo que tienen que hacer. Y luego posteriormente, ¿no? Luego posteriormente, el hecho de qué puedo agregarle a esto, ¿no? Porque incluso eso enriquece el proceso y a usted se le queda grabado en la cabeza, ¿sí? ¿No? Cuestiones, aunque no pertenezcan de pronto al proceso histórico, pero sí es cierto, del maíz. Cierto, me acuerdo que pasó algo de lo que dicen, de los comentarios, cuando llegaron aquí a América los españoles y qué cosas decían, ¿no? Bueno, lo voy a decir para que ustedes puedan investigar si es que eso es cierto, ¿no? Pero como anécdota es simpática, ¿no? Claro. Entonces, cuestiones de estas para ir profundizando, ¿no? Para que se quede grabando. A veces hay cosas que a uno no le quedan y de pronto tiene un impacto y eso se le graba, ¿no? Entonces, tengan en cuenta estas cosas para investigar, ¿no? Porque, para que vayan adquiriendo esa destreza de tal manera que en los años subsiguientes, ¿no? Vayan, no tengan mayores dificultades, sino que ya vayan afianzándose en estos aspectos que son exigentes y cada vez van a seguir siendo más exigentes conforme ustedes vayan avanzando en su proceso de aprendizaje y en los niveles que les corresponden, ¿no? En el San Gabriel, por ejemplo, y luego en la universidad, ni se diga, y en el mundo profesional, ¿no? Aún más todavía. Eso.
Sí, Javi, y vamos viendo estos temas y van a haber muchas cosas que se conecten con el presente, así como vieron en el documental, muchas ciencias se encontraban ahí en historia. Por ejemplo, ustedes ven a esta persona que está, así se hacían los primeros panes, claro está, ¿no? Se molía el grano con piedra, pues, ¿no? O juntando dos piedras. Pero el hecho de que se haya hecho desde esa época no significa que ya se deje de ser así. En muchas partes del mundo todavía se siguen haciendo molinos de piedra, ¿ya? Y se sigue trabajando de esa forma, ¿ya? Y por ejemplo, el pan tiene muchas formas distintas alrededor del mundo. En unas están en forma de tortilla, como las tortillas de maíz, otros sí es precisamente un pan, en otros es como una especie de lámina bien plana, como no sé si han visto los shawarmas, ¿ya? Es diversas formas de tratar con el cereal, ¿ya? Que hay alrededor del mundo. Eso pues chicos, sin nada más que decir de mi parte, no sé si alguien de ustedes tenga algo que añadir, alguna duda, algún comentario, me despido y espero que tengan el resto del día bien.